Económica de Dolor y Sociedad, con el tema del día que es dolor crónico en Aragón. Ya sabéis todos que en principio esta jornada se preparó para la presentación del programa de formación continuada en el dolor crónico aquí en Aragón, y luego pues el Ministerio consideró oportuno que, ya que se iba a celebrar esta jornada, se pudiera presentar la Estrategia Nacional de Atención al Enfermo con Dolor Crónico. Y por eso, bueno, pues está aquí hoy y nos acompañan la Subdirectora General de Calidad y Cohesión, doña Sonia García de San José, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. También nos acompaña el director del área de continuidad asistencial del Salud, don José Luis Bancalero, y la directora de la Fundación Grunenthal, doña Isabel o la doctora Sánchez. Bien, a todos les agradezco la presencia esta tarde aquí en el inicio de esta jornada de formación. Todos ustedes saben, o todos vosotros sabéis, que una de las funciones que tiene el Instituto Aragonés de Ciencia de la Salud es la formación de los recursos humanos del salud. Desde el principio intentamos dar cumplimiento a esa responsabilidad que tenemos por ley, pero también desde el comienzo intentamos promover toda la formación online. Y así lo hicimos, y yo creo que uno de los primeros convenios que se firmó fue con la Fundación Grunenthal y con respecto al tema del tratamiento del dolor o del dolor crónico. Ya digo, se hizo el primer curso online el año pasado, pero solo para médicos, y salió bastante bien. Yo confío que hoy, que nos va a presentar la doctora Zin, este programa de formación continuada, pero tanto para médicos como para enfermeras, tenga, si quieres, la misma calidad que tuvo el del año pasado. Ya digo que vamos a potenciar y promover cuanto más mejor toda la formación online desde el Instituto, además de la presencial. Si con Grunenthal firmamos el primer convenio hace un año, en este momento ya hemos hecho 6 cursos de formación online. Por tanto, ya digo que bueno, vamos a seguir en este camino, que creo que será interesante para todos, y así facilitar la formación a aquellos que están en puntos distantes a lo que es este centro de investigación biomédica. Bueno, y sin más, voy a pasar la palabra a la doctora Sánchez, la directora de la Fundación Grunenthal. Gracias. Creo que se me oye, bueno, si no, yo creo que no se oye. ¿Por detrás? Bien, señora Sonia García San José, subdirectora de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, José Luis Bancalero, director general de Continuidad Asistencial del Salud, señoras y señores, amigos, buenas tardes. En nombre de la Fundación Grunenthal, institución que me cabe pues, la satisfacción de representar como directora de la misma en este acto, quiero agradecer primero y muy sinceramente a las instituciones que nos han dado la posibilidad de estar aquí, el Instituto y el Servicio Aragonés de Salud, también a la Sociedad Aragonesa del Dolor, por su amabilidad para acogernos en este acto que nos reúne hoy. También quiero agradecerles a todos ustedes. Yo creo que es justo el agradecer a la asistencia, a los asistentes a este acto, el esfuerzo que hacen, porque si están ustedes aquí es porque realmente el tema del dolor les importa, nos importa a todos, porque desgraciadamente todos nosotros lo padecemos en algún momento de nuestra vida. La Fundación Grunenthal se crea ya en el año 2000 y desde entonces y hasta la actualidad hemos realizado numerosas actividades en estrecha colaboración con instituciones académicas, como son nuestras 2 cátedras extraordinarias del dolor de las universidades de Cádiz y Salamanca, con el objetivo de mejorar el conocimiento del dolor a través de nuestros principales pilares, que se basan en la formación, la investigación, la divulgación de conocimientos científicos, la colaboración con sociedades científicas y, muy especialmente, el apoyo a las actividades que mejoran el cuidado de nuestros pacientes. Y estas actividades las desarrollamos principalmente en el área del dolor. El dolor es un problema complejo, es un fenómeno complejo, en el que intervienen diferentes factores biológicos, biopsicosociales. El dolor está poco entendido y en muchas ocasiones está sin resolver. Este es nuestro principal problema. Además, la presencia del dolor en múltiples enfermedades se considera y es aceptado como un sufrimiento innecesario e inútil, y que además es responsable de un aumento de la morbilidad y una fuente de trastornos psicológicos y que precisan atención y tratamiento especializado.
Y en muchas ocasiones, y como así es reconocido, el dolor no es solamente un síntoma, el dolor constituye por sí mismo una enfermedad. Y así, bueno, pues en el año 2001, algunas instituciones de tanta entidad como es la EFIC, la Federación Europea para el Estudio del Dolor, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, publica ya su declaración sobre el dolor, en el que nos dice que el dolor crónico es un problema sanitario importante y una enfermedad por sí misma, como comenté anteriormente. Además, la declaración llama a nuestros gobiernos nacionales y a las instituciones para aumentar el nivel de la concienciación del impacto social del dolor. Por ello, la Fundación Grunenthal y FUINSA, que también nos va a acompañar hoy, pues pusimos en marcha la plataforma Sin Dolor, que ha sido una iniciativa pionera que nace con el objetivo de contribuir al conocimiento, al diagnóstico y al tratamiento del dolor. Nuestro objetivo principal ha sido trabajar duramente y con gran empeño y esfuerzo en mejorar la atención del paciente con dolor y la de sus familiares, la de sus cuidadores, la de su entorno y, de alguna manera, las personas que le acompañan. El proyecto surge con el fin de contribuir en la mejora de los aspectos que influyen de forma directa o indirecta en la prevención, en el diagnóstico, la valoración y el tratamiento. Y para ello nos hemos apoyado, como no puede ser de otra manera, en instituciones, en profesionales, en asociaciones de pacientes, en medios de comunicación, porque no puede ser si no aunamos esfuerzos y conseguimos sensibilizar a nuestra sociedad de este grave problema sanitario de índole crónico que es el dolor. La plataforma Sin Dolor organiza hoy este primer encuentro interautonómico de la mano de su servicio de salud, de la mano de la Sociedad Aragonesa del Dolor, con la idea de aunar esfuerzos entre todos los implicados en el manejo del dolor para cumplir con lo que ha sido su principal objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas y los familiares de los pacientes que lo sufren. En el control y manejo del dolor crónico esto debe ser tenido muy en cuenta, y el objeto de su conocimiento se encuentra en la persona como un todo, integrado en el entorno familiar y social, como comentaba. Aquellos pacientes con una enfermedad crónica deben recibir apoyo para favorecer aquello a lo que nos referimos constantemente, que es la autogestión. Mejorar la comunicación con las personas, personalizar el trato y humanizar los cuidados debería ser el hilo conductor en todas las intervenciones destinadas a mejorar el abordaje de la cronicidad. Quiero además enfatizar que en este proyecto, en el que además ahora estamos involucrados y embargados, que es la mejora del abordaje del dolor crónico, este problema de salud, que es el dolor, es una prioridad por su frecuencia, por su repercusión en la calidad de vida de las personas, a las que me vuelvo a referir de nuevo, y está asociado a su manejo y el consiguiente impacto en los resultados de salud y en sus indicadores sanitarios. Ya finalizo, de nuevo agradeciendo a estas instituciones, al Servicio de Salud, de nuevo a la Sociedad Aragonesa del Dolor, su apoyo, y deseamos que con este encuentro nos ayude a acrecentar año tras año la concienciación de todos sobre la importancia de este grave problema, de esta grave enfermedad que es el dolor crónico. Así que muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar quiero dar las gracias al director del Instituto Aragonés por invitarnos aquí a su casa y haber facilitado a los profesionales que van a participar estas instalaciones, a la vez que quiero disculpar la presencia de la directora gerente, que no ha podido acudir por motivos de agenda. Agradezco también la presencia aquí de la subdirectora general de Cohesión y Calidad, que quiere decir que refuerza una actividad que se ha impulsado desde aquí, desde nuestra comunidad autónoma, lo cual agradecemos mucho más que vengáis desde el Gobierno central. Yo creo que hablar del dolor es como hablar de la vida misma, ¿no? Nos acompaña toda la vida. Pero claro, este no es el motivo fundamental por el que estamos aquí. Yo creo que estamos aquí porque se ha convertido en un problema social y un problema sanitario de gran envergadura y que tiene una gran repercusión en la calidad de nuestros pacientes, incluso llegando a crearles lo que sería una gran dependencia en algunos casos, y eso en el ambiente que hoy día nos abraza económico supone un consumo elevado de recursos humanos.
muy elevado. Estamos hablando que en estudios de hará aproximadamente 10 años, 6 años, pues la incidencia del dolor crónico pues se sitúa alrededor entre un 12 y un 17%. Y estudios desde sociedades científicas pues hablan también de un 11, un 12%. Eso supone un gran número de personas dentro de nuestro ámbito nacional que necesitan y demandan cuidados por una patología que es la de mayor demanda dentro del área asistencial de atención primaria y que no cabe duda que supone, bueno, pues por decirlo de alguna forma, un consumo de recursos no solamente materiales sino también humanos. ¿Esto dónde nos lleva? Bueno, pues nos lleva a hacer un planteamiento y desde el Servicio Aragonés de Salud, cuando se establecieron las líneas estratégicas 2012-2015, se hizo un capitulado solo y exclusivamente para la atención del paciente crónico y dependiente, en el cual podíamos, digamos, enmarcar la patología de la que hoy vamos a hablar. En ella abordábamos por 3 vías fundamentales. Una era el destino de recursos, tanto de infraestructuras como de personal, el potenciar la asistencia tanto desde la atención primaria como la creación de determinadas unidades, como pueden ser algunas de ellas, incluso fortaleciéndolas, como son los ESAT, que ya tenemos, y por último el tema de autocuidados y formación para los cuidadores e incluso los propios pacientes. Y en ello estamos trabajando. De hecho, esperamos que tenga un buen resultado, un curso de formación sobre el dolor que va a tener en breve la iniciación del mismo. Desde aquí, desde el Servicio Aragonés, lo que os pedimos a los profesionales es que en la medida en que ya estáis involucrados en esta patología, sigamos trabajando codo con codo, estableciendo grupos de trabajo multidisciplinares que nos lleven al mejor abordaje. Sin un abordaje global, integral de este tipo de patología, no conseguiremos ni mejorar la calidad de estos pacientes, ni la segunda parte, que a día de hoy, como os he dicho, nos abraza el ambiente económico y es muy importante, que es la eficiencia. No solo que lo hagamos bien, sino que lo hagamos al menor coste. Y eso lo tenemos que hacer contribuyendo, trabajando, todos los profesionales que estemos relacionados con este tipo de patología. Y sin más, muchísimas gracias y le cedo la palabra a la subdirectora general. Bueno, buenas tardes a todos. Tampoco voy a consumir muchos minutos en este primer acto formal, puesto que ahora voy a hacer una presentación de la estrategia de abordaje de la cronicidad, y el dolor no deja de ser una condición crónica de salud. Estoy encantada de estar aquí. Gracias al Instituto Aragonés por habernos invitado, al Gobierno de Aragón por estar aquí acompañándonos en la mesa, a la Fundación. Creo que la gente que me conoce lo sabe. Soy una apasionada de trabajar en el ámbito de la mejora de atención al dolor, tanto agudo como crónico, desde que era pequeñita, es decir, desde que fui coordinadora de calidad por primera vez y me empezaron a hablar de los hospitales sin dolor. Se lo estaba comentando a la gente antes de empezar la charla. Entonces, con ese impulso y el del equipo que llevo detrás, que lleva también trabajando en esta línea, puesto que el Ministerio definió una serie de estándares de las unidades del dolor, pues hemos decidido que hay que aportar fuertemente por este capítulo, ¿no?, dentro de las condiciones de salud crónicas o enfermedad, como tú acabas de comentar. Y sin más, puesto que quiero hacer una presentación de lo que supone el abordaje de la cronicidad y que todos hagamos, digamos, un ejercicio de transposición de lo que es la cronicidad y el dolor, pues me limito ahora ya a contarles lo que había venido un poco a explicarles. Muchas gracias. Bueno, simplemente decir que se altera un poco el orden del día. En vez de comenzar la doctora Afín, comienza Sonia García de San José y nos presenta esta estrategia nacional. Yo solo quiero deciros un dato, porque se han hablado ya de datos y creo que se va a hablar mucho más, lógicamente, de lo que es el dolor, la repercusión que tiene en todos los sentidos. Pero esta mañana con Juancho hemos visto una publicación y me ha advertido, no sé si se habrá, porque me han parecido impresionantes los datos que han dado, pero que si en Suecia se gastan al año en dolor lumbar y todo lo que conlleva el dolor lumbar 1.860 millones de euros. Y luego ponía también la misma publicación que en Estados Unidos, en un año, en dolor de espalda, en general, se gastan, ya digo, con todo lo que conlleva, 15 billones de dólares. Y yo solo con ese dato me he quedado impresionado. Entonces ahora te doy ya la palabra.